Jesucristo les bendiga. Bendiciones a todos, a la iglesia virtual. Hoy hay una enseñanza breve de unos minutos. Quiero compartirles parte de lo que se está enseñando en la formación profética. Hay discípulos, hay hijos de Dios que se han estado formando en estos meses estudiando la palabra del Señor, y quiero compartir una enseñanza breve profética que es bajo el tema Descubriendo tu propósito. Descubriendo tu propósito es el tema de hoy, y este tema es muy extenso. Son varias clases, son varias enseñanzas bajo el mismo tema, descubriendo el propósito. Quiero compartirles estos minutos una breve enseñanza acerca de esto, acerca de este tema que es descubriendo tu propósito, descubriendo tu propósito. Amén. En primer lugar, ¿qué es un propósito? ¿Qué es propósito? ¿Qué significa propósito? En el hebreo la palabra propósito significa vocación y misión. Hay otros significados, pero es muy importante este significado principal, que es misión y vocación. Una vocación en algo que te interesa, una vocación, una misión en algo que te apasiona, en algo que te agrada, en algo que fuiste encomendado y llamado. Entonces nos damos cuenta que descubriendo tu propósito, nos damos cuenta que es muy importante hoy en día. Tal vez tú conozcas de Jesús, tal vez te congregas en una iglesia, tal vez seas un siervo, una sierva de Dios, tal vez seas creación del Señor. Pero lo importante es descubrir tu propósito. Porque la Biblia nos marca que alrededor del mundo hay muchas formas del propósito, tienen una visión distinta a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, descubriendo tu propósito es el tema de hoy. Quiero compartirle estos breves minutos acerca de lo que se está compartiendo en estas enseñanzas proféticas en diferentes lugares, pero también en diferentes personas que están recibiendo esta gran bendición que son las clases proféticas y evangelísticas de el descubriendo su propósito. Amén. Tal vez hoy tú escuches esta enseñanza o la escuches después. Amén. Nos damos cuenta que la palabra del Señor nos enseña qué es descubrir un propósito, o qué es o cómo descubrir tu propósito. Nos damos cuenta que aquí la palabra del Señor nos marca que el significado propósito significa misión y vocación. Entonces, hoy en día muchas veces en el mundo mucha gente está caminando fuera de su propósito, fuera de la voluntad de Dios, fuera de esa entrega a Cristo. ¿Qué es lo que nos abre la puerta para descubrir el propósito hoy en día? Nos damos cuenta que hoy para descubrir tu propósito es necesario varios puntos que vamos a ver en estos minutos. Trataré de mostrarlos en esta enseñanza breve que el Espíritu Santo me inquietó para compartirle a la iglesia virtual. Nos damos cuenta que alrededor del mundo mucha gente está caminando fuera del propósito y sin descubrir el propósito. Nos damos cuenta que es necesario hoy encontrar ese propósito, descubrir ese propósito que Dios tiene en esta tierra para nosotros. Nos damos cuenta que la palabra del Señor nos muestra muchos propósitos. Por ejemplo, el propósito personal. Y otro propósito es el espiritual, que es el llamado, el Espíritu Santo, el que nos dio ese propósito divino. Una cosa es el propósito personal y otra cosa es el propósito espiritual, divino, de parte de Dios. Hoy en día mucha gente está confundiendo el propósito personal con el propósito divino. Y nos damos cuenta que esta enseñanza es muy extensa, pero trataré en estos minutos de compartirles algo de edificación, de bendición para ustedes de parte de Dios. Amén. Nos damos cuenta que en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 31 al 33, nos habla acerca de todo esto porque es muy importante. Amén. Nos damos cuenta que es muy importante el descubrir nuestro propósito. Amén. Entonces nos damos cuenta que hoy en día hay diferentes propósitos en esta tierra, pero el que debemos encontrar como hijos, como hijas de Dios y como hijos y adoradores de Dios o discípulos de Jesús, tenemos que encontrar, descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Por ejemplo, vuelvo a repetir, en Corintios capítulo 10, versículo 31, nos habla acerca
de algo muy, muy importante acerca de este tema. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 31 al 33, y dice: Así pues, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de los demás, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nos damos cuenta que este pasaje de los Corintios nos habla acerca de algo muy importante. El primer punto para que tú descubras tu propósito en esta tierra, el primer punto para que tú descubras ese propósito divino que Dios te ha dado, que Dios te ha diseñado, ese diseño divino que Dios les ha dado como hijos, como hijas de Dios en esta tierra, debemos hacer un primer punto. El Corintios dice: sed imitadores de Cristo, así como yo soy de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que el primer punto es ser imitadores de Jesús. El primer punto que estamos viendo en esta enseñanza, que vuelvo a repetir, el tema de hoy se titula Descubriendo tu propósito. ¿Cómo vas a aprender o cómo vas a descubrir tu propósito? Ser imitando a Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Obediencia. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Entrega por completo hacia el Padre. Estar conectado con el Padre constantemente en oración, con integridad, con santidad, con obediencia, con dirección, de todo ello. Ser imitadores de Jesús. Si tú quieres descubrir tu propósito en esta tierra, tenemos que empezar a ser imitadores de Jesús. Sabemos que es arrepentimiento, venir a nacer de nuevo, venir y recibir a Jesús en nuestro corazón, nacer de nuevo, vivir en santidad y en obediencia, pero muchas veces se arrepienten, pero no se convierten. Y ese es un gran problema hoy. Por eso es que muchos hoy no han descubierto su propósito. Han descubierto el propósito personal, pero se han olvidado del propósito divino. Recuerden que la palabra propósito en el hebreo significa vocación o misión. ¿Cuál es la misión o cuál es la vocación que Dios nos dio para esta tierra? Predicar su evangelio a todo el mundo. Compartir de Jesús a la tierra, compartir a toda la creación del Señor que Jesucristo salva y liberta. ¿Qué nos mandó a hacer Dios a esta tierra? No solo es caminar en un trabajo, no solo es caminar para tener riqueza, sanidad, libertad, no. Tenemos que recibir a Cristo, nacer de nuevo, pero ser imitadores de Jesús. Jesús no solo vino a esta tierra a solamente hacer milagros, sanidades, prodigios, sino que vino a impartir su reino, y vino a impartir su poderío, vino a impartir toda esa gloria que Él traía para salvación y predicar el evangelio de Jesús. Entonces nos damos cuenta que el eterno Dios hoy nos enseña: para descubrir tu propósito en esta tierra, tienes que ser imitador de Jesús. Cuando tú empieces a imitar a Jesucristo, te vas a sorprender porque vas a empezar a descubrir tu propósito. Hoy en día muchas veces caminamos en el mundo, en la vida cotidiana. No está mal el trabajo, no está mal la escuela, no está mal nada de eso. Pero nos damos cuenta que debemos de empezar a ser imitadores de Jesús para empezar a descubrir tu propósito. Porque no todo es en este mundo lo secular. Tenemos que empezar a imitar a Jesús. Tenemos que empezar a imitar a Jesús. Porque cuando empezamos a imitar a Jesús, tenemos que empezar a descubrir el propósito. Hoy en día muchas veces nos damos cuenta de algo. Que hoy en día muchas veces estamos caminando simplemente en lo secular. Pero se nos está olvidando cumplir ese plan y ese propósito de Dios en esta tierra. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que tú estás diseñado para un propósito de Dios? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un propósito, ya tenía ese plan y ese propósito en ti. Nos damos cuenta que hoy en día se ha perdido eso. Empieza a ser imitador de Jesús. El primer punto, ser imitadores de Jesús. Revelar a Cristo en nuestro corazón. Tener un encuentro con Jesús todo el tiempo, cada momento, en la escuela, en la casa, en el trabajo, donde quiera que tú te muevas, tienes que tener un encuentro con Cristo.
porque eso es parte de imitar a Jesús. Jesucristo tuvo un encuentro con el Padre, tenía encuentros sobrenaturalmente, constantemente con el Padre, tenía una unidad con Él. Entonces, hoy en día, como hijos, como hijas de Dios, para que tú descubras tu propósito en esta tierra, para que descubras tu propósito, necesitas ser imitador y imitadora de Cristo. No solo es caminar en esta tierra normalmente, como un día más, o cualquier día, o cualquier semana, no. Tenemos que caminar bajo la voluntad de Cristo, pero también tenemos que caminar imitando a Jesús. Cuando yo doy estas enseñanzas proféticas en las clases, en los discipulados que se hacen constantemente en otras personas, nos damos cuenta que hoy en día han perdido esa pasión por buscar su propósito, esa pasión por descubrir su propósito. Dios nos dio un diseño divino, Dios nos dio un propósito divino y tenemos que cumplir con esa misión, tenemos que cumplir con esa vocación que Dios nos dio. Recuerden que la palabra propósito en el hebreo tiene varios significados, pero los dos más importantes es misión y vocación. Cuando nosotros tenemos una misión en esta tierra, compartir de Jesús al mundo entero, la creación del Señor, compartir que Cristo salva y liberta, que sana y que hay poder en Dios para sanar, para libertar. Pero se nos ha olvidado muchas veces en la iglesia de Cristo, está dormida. La iglesia de Cristo tiene que empezar a compartir de Jesús. La iglesia de Cristo tiene que empezar a formar discípulos, siervos, siervas de Dios, para que empiecen a descubrir su propósito en esta tierra. Es una bendición tener bendición económica, es una bendición tener sanidad, es una bendición tener libertad, es una bendición todo ello, pero eso es añadidura a nuestra vida. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu diseño en esta tierra? Eso es lo que debes de empezar hoy a reflexionar y accionar con fe. Empezar a descubrir tu propósito. Tal vez hoy tú tengas un llamado profético, tal vez tengas hoy un manto, un llamado evangelístico, tal vez tengas un llamado para predicar de Jesús, tal vez tenga algo que Dios te haya dado. Empieza a descubrir tu propósito. ¿Y cómo vas a empezar a descubrir tu propósito? Empieza a imitar a Jesús. Empieza a imitar a Cristo. Cuando tú empieces a imitar a Jesucristo, te vas a sorprender. Cuando tú empieces a imitar a Cristo, te vas a sorprender, porque Dios te va a empezar a revelar cosas, Dios te va a empezar a diseñar cosas en el mundo espiritual que te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque si tú imitas a Jesús, Él se va a empezar a revelar más a tu vida. Imitar a Jesús. ¿Qué quiere decir imitar a Jesús? En obediencia, en santidad, en humildad, en mansedumbre, en paz, en amor, en gozo, en los frutos del Espíritu. Eso es imitar a Jesús, ser obedientes, ser direccionados por el Espíritu Santo, ser obedientes. Eso es imitar a Jesús. Y cuando tú empieces a imitar a Jesucristo, te vas a sorprender porque vas a empezar a descubrir tu propósito. Esta enseñanza es muy extensa, más o menos aproximadamente bajo el tema Descubriendo tu propósito, es más o menos 10 a 15 clases proféticas. Pero quise compartir esta bendición, quise compartir esta enseñanza breve para ustedes. Porque tal vez hoy tú estás buscando una confirmación, tal vez estás buscando algo de Dios, que te has preguntado cuál es tu propósito, a qué Dios te llamó a esta tierra, a qué te mandó, qué misión tienes tú en esta tierra, qué vocación tienes en esta tierra. El primer punto dijimos, imita a Jesús. Está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 30 al 33, y dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de los demás, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quiere decir que al descubrir el propósito imitando a Jesús, imitando a Jesús vas a descubrir tu propósito. Ese es el punto de hoy.
es parte de estos puntos que estamos viendo. Empieza a ser imitador de Jesús, empieza a buscar de Cristo, empieza a ser obediente a Cristo, empieza a ser imitador de Jesús, empieza a tener una conexión con Cristo y te vas a sorprender. Porque tal vez hoy muchas veces dicen, es que este trabajo es de Dios, es que este llamado es de Dios, es que esto es de Dios, es lo otro de Dios. Pero yo me pregunto algo, ¿realmente es el propósito de Dios? ¿Realmente es la voluntad de Dios donde tú estás? Es muy importante ser imitadores de Jesús, porque si tú empiezas a imitar a Jesús en santidad, en obediencia, en dirección del Espíritu Santo, Dios te va a poner lo que te corresponde. Dios te va a poner, si tú tienes un llamado, un manto de Dios, Dios lo va a poner en tu vida, en tu corazón, y vas a empezar a desarrollar, a formarte en Él. Pero debemos de empezar a ser imitadores de Jesús. Hoy en día mucha gente está trabajando secularmente cuando Dios los llamó a predicar a las naciones. Hoy mucha gente se está conectando en la forma de hacer algo, algún negocio y eso, pero tal vez Dios te mandó a cantar, a adorarle como salmista. Entonces nos damos cuenta que muchas veces hoy en día están caminando fuera de su propósito. Hoy en día mucha gente está, incluso la iglesia de Jesús principalmente, están caminando fuera de su propósito. Aunque todos los mantos apostólico, profético, evangelístico, maestro, pastor, todo ello están diseñados para predicar el evangelio de Jesús a las naciones, a toda criatura, no quiere decir que caminen en el mismo diseño. Porque cada manto, cada llamado tiene su diseño y sus funciones y sus códigos y todo ello. Entonces nos damos cuenta que aquí el primer punto, dijimos, descubriendo nuestro propósito es 1. Ser imitadores de Cristo. El segundo punto, revelar a Jesucristo a las naciones, a toda criatura. Cuando tú recibes a Cristo, naces de nuevo, vives en santidad, en obediencia, te formas como discípulo de Jesús, te formas para aprender de la Biblia, todas las enseñanzas. Sabemos que nunca vamos a dejar de aprender. Porque cada día Dios nos muestra cosas nuevas, Dios nos muestra cosas hermosas a través de su palabra, de su revelación, de su Espíritu Santo. Nunca vamos a dejar de aprender, pero sí es necesario capacitarse, formarse para caminar y predicar de Jesús. Ahora, no estoy diciendo que tú no evangelices, no prediques en tu casa, con tus familiares, no. Pero nos damos cuenta que si tú empiezas, el primer punto dijimos, imitar a Jesús. El segundo punto es mostrar, presentar a Cristo en nuestra vida y en los demás. Vuelvo a repetir, el segundo punto es revelar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, presentar a Jesús en nuestra vida y después de ello presentarlo a los demás. Cuando nosotros somos llenos de la presencia de Dios, conocemos de Jesús, arrepentimiento, salvación, bautismo y todo ello, y nos formamos como Dios manda, entonces tenemos que presentar a Cristo a los demás también. Dar a conocer a Jesús a los demás. Cuando tú empiezas a predicar de Jesús, vas a empezar a descubrir tu propósito. ¿Por qué? Porque Dios te va a empezar a desarrollar tal vez tu ministerio, tal vez tu llamado, tal vez tus talentos, tal vez tus dones. Pero si no empezamos a trabajar en ello, es imposible descubrir tu propósito. Porque nos damos cuenta que en la palabra de Dios, todos los que vinieron a Cristo tuvieron una revelación, un encuentro con Dios. Y después de ello empezaron a caminar con Él, a saber de Él, a buscar de Él, a vivir en santidad y recibir su dirección, y empezaron a descubrir su propósito. Y después caminaron cotidianamente con su propósito que Dios les había dado, su diseño que les había dado a su vida. Este tema es muy extenso, hermanos. Creación del Señor. Espero que estos breves minutos sean de edificación a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Este tema es muy extenso, varias clases que he estado dando a diferentes discípulos de Jesús, a varios personajes, a varias personas que han recibido esta edificación de estas clases proféticas. Nos damos cuenta que esto es muy importante, descubrir tu propósito. Hoy en día les voy a decir algo muy importante. Hoy en día mucha gente puede estar 10 años, 20 años, 5 años, 30 años en una iglesia y sin descubrir su propósito. Vuelvo a repetir,
Hoy en día mucha gente puede estar 10 años, 20 años en 4 paredes, encerrados en una iglesia y no han encontrado su propósito. Porque están estancados, porque no han caminado, no han sido imitadores de Jesús, no están revelando a Jesús en su corazón y en su vida. Entonces debemos de entender que todo eso